Bueno, como algunos de ustedes saben, el tema que vamos a hablar en esta tarde es el nacimiento de Jesús, el comienzo del fin. Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Recuerda el tema, el nacimiento de Jesús, principio del fin o comienzo del fin. Y quiero quiero que me permita en esta tarde mostrarle cómo el nacimiento del Señor Jesucristo fue el cumplimiento de muchas cosas que a lo largo de la historia del Antiguo Pacto se habían ido prometiendo. Y aunque nosotros, los cristianos de este tiempo, hacemos un énfasis muy, tal vez hasta desmedido, en la muerte de Jesús, para el pensamiento hebreo y para los creyentes del segundo y tercer siglo, la importancia de la venida de Jesús no estaba solamente en que murió en la cruz, sino en su encarnación, es decir, en su nacimiento, en su vida, en su muerte, en su resurrección y su ascensión a la diestra del Padre. En otras palabras, ellos veían la encarnación de Cristo como el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a los padres en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros hacemos un énfasis particular en la muerte de Jesús. Hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de su muerte, de el dolor, de la expiación, de la sustitución vicaria, y todo eso es bueno y es importante, pero a veces hablamos solamente de la Navidad o del nacimiento de Jesús como algo muy tierno, ¿no? Donde los ángeles aparecieron, cantaron bonitas alabanzas y un tierno niño estaba en un pesebre y que pues prácticamente no significaba gran cosa. Sin embargo, para la Escritura, el nacimiento de Jesús, si ustedes le dan una leída al Evangelio de Lucas particularmente, se van a dar cuenta cómo 6 meses antes de que Jesús naciera, o 3 meses antes, mejor dicho, bueno, ahorita no recuerdo exactamente el dato, pero cuando Juan el Bautista nace y meses antes de que el Señor Jesús naciera, se ve el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Entonces ya la encarnación de Jesús era muy importante para los creyentes del Antiguo Pacto y para la iglesia de los primeros siglos, algo que nosotros hemos olvidado, algo que hemos dejado de lado. Y le repito, hoy hacemos mucho énfasis en la muerte de Jesús, pero poco énfasis en la encarnación de Jesucristo, en su nacimiento como parte del cumplimiento de todas estas cosas. Por eso el tema, el nacimiento de Jesús, el comienzo del fin. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús se encarna, las profecías del Antiguo Pacto empiezan a cumplirse hasta que finalmente termina el cumplimiento de todo esto en el año 70. Es decir, desde el nacimiento de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén tenemos 70 años, es decir, el número de una generación. 70 años. En 70 años Dios cumplió todas las cosas que había prometido en el Antiguo Pacto al pueblo de Dios. En 70 años, desde que Él nace, es concebido por la Virgen, hasta que finalmente se destruye Jerusalén, 70 años. Como Jesús mismo lo había indicado, en el lapso de una generación todas las cosas se habrían cumplido totalmente. Así que regresamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, y la intención del apóstol Pablo es precisamente recordarles que la encarnación de Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas. Observe lo que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí tenemos una oración que es muy importante, una oración que es fundamental. El apóstol Pablo dice en los versos anteriores que tanto los creyentes judíos como los gentiles estaban
estaban. Note lo que dice en el verso 3. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué le llama el apóstol Pablo menores de edad? A la vida bajo el antiguo pacto. A la vida bajo el antiguo pacto, el apóstol Pablo le llama menores de edad. El antiguo pacto, entendemos, es el pacto que Dios dio en el monte Sinaí, que comprende los 10 mandamientos y todos los mandamientos que formaban parte de ese pacto antiguo. ¿Por qué eran menores de edad? Porque necesitaban de muchos recursos para poderse acercar a Dios. Y el apóstol Pablo lo va a explicar de esta manera. La ley era como un tutor, es decir, aquí se está haciendo referencia a las prácticas tanto hebreas como griegas. Los niños eran instruidos por maestros, no directamente por los padres. Entonces, el niño era entrenado por algún maestro, por un tutor, por un esclavo de la familia. El niño era entrenado por ese esclavo y cuando llegaba a la mayoría de edad, entonces era entregado al padre para que entonces este niño que había sido entrenado por este maestro, por este tutor, pudiera él ya de forma madura relacionarse con su padre en los aspectos que tenían que ver con el trabajo en la familia. Quiero que lo mantenga en mente. Entonces, el verso 3 dice el apóstol Pablo que tanto los judíos como los gentiles, bajo el antiguo pacto, eran menores de edad, eran esclavos. ¿Por qué? Nadie podía acercarse libremente a Dios. Si tú eras gentil y querías acercarte a Dios, ¿cómo lo tenías que hacer? No solamente donde te encontrabas, si eras un griego y estabas en alguna ciudad de Grecia, no solamente ahí, por ejemplo en Atenas, como los atenienses levantaron altares al Dios no conocido, decir te adoro Dios. No podías hacerlo, tenías que convertirte al judaísmo, circuncidarte, guardar las fiestas y de esa manera acercarte a Dios. O sea, necesitabas de alguien que te acercara a Dios. El templo, los rituales y el sacerdocio que te acercaran a Dios. Y eso lo compara el apóstol Pablo con la educación de esos días. Un niño no podía acercarse libremente a su padre como hoy. Hoy es diferente. Un niño se acerca libremente al papá. Si el papá está platicando, el niño puede correr y decir, papá, acercarse libremente. En aquellos días no, tenía que acercarse a través del esclavo, del tutor. El tutor decía, el esclavo decía, el niño necesita esto. Y entonces el padre lo daba al tutor y el tutor lo daba al niño. Pero el niño no podía acercarse. Así era la forma de educación. Y Pablo lo está comparando. Así éramos nosotros antes de la encarnación de Jesús. No podíamos acercarnos libremente al Padre. Necesitábamos de un tutor. ¿Quién fue ese tutor? La ley. La ley te decía cómo acercarte a Dios. Si eres gentil, tienes que judaizarte, tienes que circuncidarte y guardar todas las leyes. Si eres judío, tienes que hacerlo a través de sacrificios, de rituales y en las fiestas que Dios ha determinado. Pascua, y panes sin levadura, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, la fiesta de expiación. Es decir, en los días marcados tenías que acercarte a Dios a través del tutor que era la ley. ¿A qué se le llama menoría de edad? Entonces, menoría de edad eran los creyentes bajo un sistema que les impedía acercarse libremente a Dios. A eso le llama el apóstol Pablo menoría de edad. El sistema bajo el cual estuvieron los creyentes antes de la encarnación de Jesucristo y que les impedía acercarse a Dios libremente. Tenga usted esto en mente porque le repito, el tema, el nacimiento de Jesús, el comienzo, el fin, cómo es que cambia ese sistema
Y ahora nosotros ya no somos menores de edad, pero quiero que usted vaya siguiendo paso a paso la explicación del apóstol Pablo para que entienda en qué época nos encontramos en estos momentos. Así que quienes vivían bajo la ley, en un sentido, sí, la ley era una forma de libertad, pero también el apóstol Pablo dice que vivir bajo la ley era vivir bajo esclavitud. Sí, la ley hacía diferente a la nación de Israel de otras naciones. Pero en un sentido, en su relación con Dios, ellos eran esclavos. No podían entrar libremente a la presencia de Dios. De hecho, había amenaza bajo pena de muerte. Cualquiera que se acercara al templo sin ser llamado o en los días no indicados, estaba bajo maldición y maldición de muerte. ¿Se da cuenta usted de eso tan terrible, tan tremenda que era la relación de la nación de Israel? Y luego observe el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del templo. Aquí tenemos una oración que de por sí misma le está dando sentido a lo que ha dicho el apóstol Pablo. Está diciendo que Dios había determinado un tiempo en que esa época de esclavitud o de menoría de edad llegara a su fin. El texto dice, cuando llegó la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, o cuando llegó el tiempo a su estado de consumación. Eso es lo que significa plenitud, en griego pleroma, lo que está completo, lo que está pleno. Dios había determinado un tiempo preciso para que el momento o el tiempo de menoría de edad terminara. Ahora, esto es algo que usted tiene que entender y que tiene que aprender. ¿Cómo sabían o cómo podía estar el apóstol Pablo convencido de que ese era el tiempo pleno? De que ese era el momento pleno. Mire, en el libro de Génesis, cuando Dios hace la creación física, el Señor dice que la lumbrera mayor y la lumbrera menor tienen la función de determinar los meses, los días y los años para que las personas, para que su pueblo sepa en qué estación se encuentran. La nación judía era particularmente agrícola. Ellos eran campesinos, ellos cultivaban la tierra, ellos criaban ganado, criaban animales. ¿Cómo sabía un campesino que era tiempo de recoger la cosecha o que era tiempo de sembrar? Por la estación del año le indicaba si estaban en el tiempo de siembra, y una vez que sembraron esperaban determinado tiempo, y la estación del año junto con la maduración de la planta sembrada determinaban que estaba en el tiempo de la cosecha. Es decir, siempre Dios ha dado indicaciones claras, precisas del momento en el que se encuentra el pueblo o del momento en el que nos encontramos también nosotros. El apóstol Pablo dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando vino el momento de que se cumplan todas las cosas. Ahora, creo que el apóstol Pablo tiene en mente a muchos profetas, pero me parece que en particular tiene en mente al profeta Daniel. Vaya conmigo al libro del profeta Daniel, al capítulo 7. Por ejemplo, en el verso 12, leemos lo siguiente. En cuanto a las otras bestias, su dominio les fue quitado, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo determinado. Proseguí mirando en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Note lo que dice más adelante en el verso 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después de estas 4 bestias recibirán el reino los santos del Altísimo,
y poseerán el reino por toda la eternidad, eternamente y para siempre. Si usted compara con otra escritura, ahí mismo, en el libro del profeta Daniel, Daniel cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor le dice, en los días de la cuarta bestia. Ahora, tenga esto en mente, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está relacionando la encarnación de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que lo que Dios había prometido iba a suceder ¿cuándo? En el tiempo de la cuarta bestia. ¿Quién es la cuarta bestia? El Imperio Romano. Es decir, todas las cosas tenían que cumplirse ¿cuándo? En el tiempo del Imperio Romano. Esta es una de las razones por las cuales el futurismo insiste en que Roma tiene que resurgir. Necesitan que Roma resurja para que se cumplan las profecías. Y de hecho, cuando surgió la Unión Europea, el G20, que era una confederación de varias naciones europeas, algunos dijeron, ahí está el Imperio Romano resurgiendo. Los futuristas necesitan que Roma resurja porque está perfectamente claro que en los días de la cuarta bestia, pero resulta, si usted nota y sigue con atención lo que el libro del profeta Daniel está diciendo, no hay ningún tiempo o ningún paréntesis del que tanto habla el futurismo, el paréntesis. No existe ningún paréntesis. Observe, estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Cuatro reyes. Babilonia, los medo-persas, greco-macedonios y Roma. Cuatro reyes. Cuatro reyes. Después del cuarto imperio recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por toda la eternidad. Daniel capítulo 2 versículo 43. Según viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Observe, y en los días de estos reyes, de la cuarta bestia, el Dios de los cielos establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, el profeta Daniel está siguiendo una sucesión de reinos. Tú eres esa cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino, medo-persa. Luego, después de los medo-persas, greco-macedonios y finalmente los romanos. Y Daniel dice, esta visión es real y lo que yo te estoy diciendo es verdadero. Después del cuarto reino, Dios entregará su reino a su Hijo y al pueblo de los santos. Nosotros creemos que según la Escritura y según la historia, el cuarto reino es Roma. Ahora, quiero que usted note la inconsistencia del futurismo que dice que Jesús no está reinando, que Él reina en los cielos pero no reina en la tierra. Eso es imposible, porque entonces Daniel se equivocó en la interpretación del sueño o Dios le mintió a Daniel sobre la interpretación del sueño. Cuando Jesús nace, el apóstol Pablo está, regresando a Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo está viendo ese momento. Ahora, Pablo conocía la Escritura y sabía que se había hablado de una cuarta bestia. ¿En qué momento nace el Señor Jesús? Lucas nos dice que en los días del Imperio Romano.
Así que Pablo podía decir con certeza, cuando vino el cumplimiento del tiempo, el pleroma, la plenitud del tiempo, cuando el momento que Dios había determinado para cumplir todo lo que había anunciado por los profetas llegó, Dios envió a su Hijo. ¿Qué dice en el libro del profeta Daniel? Precisamente que la destrucción de esos reinos correspondería al Hijo de Dios. La roca que desmenuzó ese reino, no cortada por mano, era una imagen de Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo entonces está viendo en la encarnación de Jesús, en el nacimiento de Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, el cumplimiento de todo lo que la Escritura había anunciado con anticipación. Así que Jesús no nace, no podemos decir, bueno, Jesús nació sí en esos días, pero bien pudo nacer en nuestro tiempo, o bien pudo nacer antes o después, o bien pudo nacer unos 2000 años. No, tuvo que nacer en el momento preciso y ya había sido anticipado. En el cuarto reino, en la cuarta bestia, Jesús iba a nacer, iba a quitar el reino, o el Padre iba a quitar el reino del poder de los hombres y lo iba a entregar a Jesús y Jesús a los suyos. Así que la encarnación de Jesús para nosotros, para la iglesia, juega un papel importantísimo para que nosotros podamos entender nuestra función, nuestro papel como creyentes en este tiempo. Ahora note usted, está la afirmación, cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué es lo que hace el Padre? En el momento preciso, Dios envía. La Navidad o la encarnación de Jesús es el resultado del cumplimiento de lo que Dios ya había prometido. El nacimiento de Jesús no fue una suerte, no fue una fortuna. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de lo que Dios había anunciado. Dios envió a su Hijo. Dios, recuerde estas palabras, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Qué le recuerdan estas palabras? Sí, que Jesús es hombre. Pero más allá de eso, tiene usted que regresar al principio. Génesis capítulo 3. Cuando el Señor está trayendo juicio sobre la serpiente, el Señor le dice a la serpiente estas palabras. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. Él aplastará su cabeza, tu cabeza. Cuando el apóstol Pablo dice, nacido de mujer, ¿qué cree que está haciendo el apóstol Pablo? Conectando el nacimiento de Jesús con la promesa que Dios le dio a Eva. Nacido de mujer. Él pudo decir nacido de María, pudo decir nacido de la Virgen, pudo decir nacido de la esposa de José, pero utilizó el término nacido de mujer, conectando de manera particular la promesa que Dios había hecho en Génesis de destruir a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. En otras palabras, Pablo está diciendo, la encarnación de Jesús es el cumplimiento de la promesa de la destrucción de la serpiente. Este es el nacido de mujer. Este es el que Dios dijo que nacería de la mujer. Cuando Eva, si usted sigue adelante, ahí en Génesis, y llegamos al capítulo 4, en el versículo 1 leemos estas palabras. Conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, que significa adquirido. En otras palabras, Eva pensaba que su primer hijo era el nacido de mujer, el que iba
a destruir a la serpiente, porque de hecho el nombre Caín significa algo así como Dios me ha dado o de Dios he adquirido. Ella estaba conectando, estaba relacionando probablemente el nacimiento de su primer hijo con la promesa que Dios había hecho de destruir a la serpiente. Todos nosotros sabemos que Caín no fue ese hombre. No solamente no fue ese hombre, sino que él trajo más dolor y sufrimiento a su propia familia cuando mató a su hermano Abel. Pero regresemos a nuestro texto. Entonces el apóstol Pablo está haciendo esas conexiones. El cumplimiento del tiempo tiene que ver con lo que se había anticipado en libros de los profetas como Daniel, un momento específico caracterizado por algo en particular. Por eso les repito, uno de los grandes hierros del futurismo es que ve una situación y dicen, esto es lo que dice la Escritura, y sacan de contexto todo lo demás que dice la Escritura. El apóstol Pablo no andaba recogiendo pistas, él estaba viendo el cuadro completo y estaba conociendo, este es el momento preciso, este es el momento que fue anunciado, los otros reinos han pasado, la cuarta bestia es Roma y todas las demás cosas están en su lugar. Este es el tiempo que Dios dijo en que cumpliría todas las promesas hechas a nuestros padres. Nada más para que se dé una idea. Observe las palabras de el papá de el Bautista, del sacerdote Zacarías, en el capítulo 1. Mire lo que dice a partir del verso 68, en este canto que en el Benedictus, como es conocido tradicionalmente esta alabanza de Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo y nos levantó cuerno o poder de salvación en la casa de David su siervo. Observe el verso 70. ¿Cómo habló por boca de sus santos profetas? La salvación, la encarnación de Jesús, según el profeta Zacarías, había sido anunciada por los profetas de Dios desde el comienzo del mundo. Es decir, de esto ya se venía hablando desde la caída, ya se había anunciado la redención y poco a poco se fue hablando más acerca de la redención, de manera que cuando el Mesías viene, quienes entendieron bien la Escritura sabían que ese era el momento indicado, sabían que ese era el tiempo señalado con mucha anticipación por Dios a través de la boca de los profetas. No había duda alguna de que ese era el momento indicado. ¿Por qué? No porque un texto por ahí les recordaba alguna situación en particular, sino porque todos los profetas habían hablado sobre el tema, muy distinto al pensamiento actual. Como le he dicho en algunas ocasiones, los profetas de este tiempo que anuncian una catástrofe mundial, de repente sacan un texto fuera de su contexto y dicen, es que en tal escritura dice esto, pero los apóstoles no andaban recogiendo textos aislados, ellos conocían todo lo que los profetas habían hablado y podían decir, este es el tiempo que Dios ha señalado para traer salvación a su pueblo. Estamos en la plenitud de los tiempos. Regresando a la carta a los Gálatas, entonces el apóstol Pablo habla de la encarnación de Jesús nacido de mujer. Él está diciendo, este es el que Dios prometió que destruiría a la serpiente, pero note la siguiente línea, nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. ¿Qué implicaba que Jesús estuviera bajo la ley? Implicaba que tanto las bendiciones como las maldiciones estaban sobre su cabeza. Si usted recuerda, hermanas, ¿cuántas de ustedes, después de haber dado a luz, se purificaron ceremonialmente? Yo espero que ninguna. Tal vez ustedes digan, ¿y qué es eso? Bueno, que si tuviste una niña, estuviste inmunda ceremonialmente 80 días. No podías acercarte al templo, no podías ofrecer sacrificios. Si tuviste una niña, después a los 80 días tenías que acercarte al templo y ofrecer por ti
y por tu pequeña un derramamiento de sangre para purificación. Si tuviste niño, a los 40 días tenías que acercarte con sangre al templo para purificación tanto de tu persona como de la persona de tu hijo. Y a los 8 días de haber nacido tu pequeño, ¿qué tuviste que haber hecho? Circuncidarlo. Al 8º día. ¿Cuántos de ustedes cumplieron con ese ritual? Las mujeres que tuvieron hijos, varones. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. Bueno, si usted lee los evangelios, María a los 40 días fue al templo, ¿a qué? A purificarse, a los 40 días. Mal interpretado por algunas iglesias que piensan que es la presentación, como hoy no, la presentación de los padres que llevan a sus hijos, pero no los llevan a los 40 días. Los llevan al año, a los 2 años, a los 3 años. Me ha tocado en algunos casos, me han pedido que ore por el muchacho de 10 años, de 13 años, para presentarlo. Bueno, les he tenido que explicar, pero si estuviéramos bajo la ley, ese niño ya estuviera fuera del pueblo de Dios. No tendría nada que ver con el pueblo de Dios. Ahora, Jesús fue llevado a los 40 días al templo para su purificación. Como José y María eran pobres, María ofreció, ¿qué se tenía que ofrecer si eras pobre? Palominos, tórtolos. Derramar la sangre de estas avecillas. Ella fue y ofreció esto por la purificación de ella y del niño. Después, tenías que presentarte 3 veces al año a las fiestas. El próximo año, ¿cuándo celebramos Pascua, hermanos? Para abril o para mayo. Eso suena más a canción que a... Perdón. Ahora, déjame explicarle algo. El pueblo debería saber cuándo. Ahora, como era un calendario lunar, no podían saber con mucho tiempo de anticipación, pero tenían que saber precisamente cuándo celebraban esa fiesta. ¿Qué se hace en Pascua? Si usted dice, no tengo ni idea, no hay ningún problema. Tenía que ofrecerse un cordero de 1 año, limpiar la casa de levadura. De hecho, tenían una tradición, hasta ahora la tienen, revisar cada rincón de la casa con una vela que no hubiera nada de levadura para la Pascua. Y de hecho eso lo siguen haciendo incluso en Sabbat, para celebrar el sábado, el Shabbat. Ahora, ¿se da cuenta que todo esto eran requisitos de la ley? Tenían que hacerlos, tenían que cumplirlos, estaban obligados a seguirlos. Jesús vivió bajo la ley, bajo la ley. En algunas ocasiones les he dicho, cuando nosotros llegamos a la segunda parte de nuestras Biblias, leemos Nuevo Testamento. ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero resulta que el apóstol Pablo dice que Jesús nació bajo la ley. Eso implica que vivió bajo la ley. Así que cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿qué está leyendo? La vida de Jesús bajo el Antiguo Testamento. No está usted leyendo la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. Está usted leyendo la vida de Jesús bajo el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice Pablo. Aunque nuestras versiones digan Nuevo Testamento. Pero Pablo, un autor inspirado, dice que Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley. Así que cuando lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estás leyendo la vida de Jesús bajo el Antiguo Testamento, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa vivir bajo la ley? Estar en esclavitud o ser menores de edad. Necesitas de alguien que te enseñe o que te ayude a acercarte a Dios, porque un menor de edad no puede acercarse a su padre. Tú necesitas de alguien que sea un intermediario. Por eso, hermanos, es que nos oponemos también
a esas iglesias que se han vuelto legalistas en ese aspecto, que de repente tienen la ley del Antiguo Pacto como la máxima de la vida cristiana, que piensan que la ley del Antiguo Pacto necesita ser observada, practicada. Están equivocados, completamente equivocados, están regresando. Es como si alguien que cumple 18 años de edad en nuestra cultura dijera, no, yo no quiero ser mayor de edad. Yo no quiero ser mayor de edad. No quiero las responsabilidades ni las libertades de la mayoría de edad. No las quiero. Así, los creyentes del nuevo pacto que dicen, nosotros tenemos que guardar la ley, están renunciando a la madurez cristiana y están diciendo, nosotros queremos seguir dependiendo de alguien que nos acerque a Dios, de alguien que nos lleve a Dios. No queremos ser mayores de edad. No queremos esas responsabilidades de mayoría de edad. Queremos que alguien nos gobierne, que alguien nos controle. Espero que vaya entendiendo poco a poco. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Ahora, note usted lo que dice el versículo 5. ¿Por qué Jesús se encarnó? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? ¿Por qué lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley? Para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Mire aquí esa declaración. La palabra redención tiene muchas aplicaciones. Dios nos redime de la muerte, de la condenación, pero observe, a veces se nos olvida también hablar de que Dios nos redime en Cristo de la ley. ¿Qué significa la palabra redimir? Rescatar. Es una palabra que significaba o que tenía este sentido. Un hombre que iba a un mercado de esclavos y compraba a un esclavo. Los esclavos no podían liberarse a sí mismos. Si un esclavo escapaba de su amo, ¿sabe lo que decía la ley que tenía que pasar con ese esclavo? Matarlo. El amo podía hacer lo que quisiera con su esclavo. La Biblia dice que Jesús vino para redimirnos o para redimir a los que estaban bajo la ley. Jesús nació para redimir. No solamente nos redime del pecado, sino que nos redime de la ley, de sus demandas, de sus maldiciones, de sus requerimientos, de sus condiciones. Dios, a través de Jesucristo, nos rescata de la ley. Por eso es que nosotros como creyentes leemos el Antiguo Pacto, tratamos de leerlo y de estudiarlo a la luz de Jesucristo, no para ponernos sometidos a Él. Y ese es un gran problema que las iglesias que no entienden esa diferencia entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto cometen grandes errores. Por ejemplo, hay iglesias que mezclan. Sí, necesitas a Jesús como tu Salvador, pero necesitas de un tipo de pastor o sacerdote que te acerque a la presencia de Dios. Eso era bajo el Antiguo Pacto, no bajo el Nuevo Pacto. No estamos bajo la ley, pero tú tienes que diezmar. Mezclan Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Estos mandamientos sí debes cumplirlos porque todavía están vigentes para nuestro tiempo, pero esos mandamientos ya no, porque fueron de otro tiempo. Pero tú los ves en el mismo código legal del Antiguo Pacto. Cuando no se entienden esas diferencias, usted se va a dar cuenta cómo hay muchas iglesias que mezclan, que combinan elementos del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto, y ellos no entienden que cuando Jesús vino, Él vino para rescatarnos no de algunos preceptos de la ley o de algunas ordenanzas de la ley, sino para rescatar a su pueblo de la ley, como cuerpo, como conjunto de toda la ley. Ahora, ese es el gran problema que muchos tienen. Piensan que la gracia implica vivir como nosotros querramos. Piense usted en esto. Jesús vivió bajo la ley, pero la Biblia dice que estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos pecados cometió Jesús? Ninguno. ¿Porque vivía bajo la ley? No. Porque estaba lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿se da cuenta de esto? Muchas personas piensan, es que si le dices a la iglesia, o si la iglesia dice que la ley ya no es aplicable para nosotros, imagínate en cuántos pecados vamos a vivir, porque pues ya no hay ley. Si tú no tomas en cuenta la vida de Jesús, que Él, aunque estuvo bajo la ley,
la Biblia dice que Él vivió lleno de gracia y de verdad, no vas a entender a qué es lo que Dios te está llamando. Dios te está llamando a imitar la vida de Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Es decir, la gracia nunca es una excusa para el pecado. La gracia es la expresión del amor de Dios hacia nuestras vidas. La gracia es la base de nuestra relación con Dios. Nos relacionamos con Dios por pura gracia, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Ahora observe lo que dice la siguiente línea. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué significa esto? La palabra adoptar significa colocar. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es, Él vino, Él se encarnó, vivió, nació de una mujer, nació bajo la ley para rescatarnos de la ley y colocarnos en la posición de hijos. ¿Qué significa eso, hermanos? Un menor de edad ya era hijo, pero vivía igual que un esclavo. Un menor de edad ya era hijo, pero vivía igual que un esclavo. Bajo el antiguo pacto, Israel era hijo de Dios, pero vivía como un esclavo. No podía acercarse a la presencia de Dios. ¿Qué significa la adopción? La adopción no es otra cosa, sino poner al menor de edad en una posición de madurez donde ahora puede relacionarse cara a cara con su padre, sin intermediario, que es el tutor. Ahora, aplicándolo a la vida cristiana, Él viene, nos redime de la ley y nos coloca como en la posición de hijos adultos, para que podamos relacionarnos con Dios cara a cara, sin intermediarios, sin ceremonias, sin rituales, sin personas que estén intercediendo por nosotros, cara a cara. Piense usted en esto. Si usted viene de una tradición que tal vez sea muy emocional, a todos nos debe emocionar cantar, hermanos, a todos nos debe gustar el canto, pero yo me refiero a ese tipo de alabanza donde las iglesias creen que la alabanza trae la presencia de Dios. ¿Qué están haciendo? Usando un ritual para acercarse a Dios. ¿Qué mentalidad tienen? Bajo la ley, que necesitan un ritual para acercarse a Dios. Entonces necesitan músicos que te sepan meter a la presencia de Dios, cantantes que te sepan meter a la presencia de Dios, gente que esté moviendo el ambiente, y entonces la gente comienza a decir, aquí está la presencia de Dios, y el que está dirigiendo, la presencia de Dios está bajando entre nosotros, siéntelo, tócalo. Usan un ritual parecido a lo del Antiguo Testamento. Un ritual para acercarse a Dios. Bajo el nuevo pacto tú no necesitas de ningún ritual. Nosotros no cantamos para traer la presencia de Dios. La presencia de Dios habita en medio de su pueblo. Nosotros cantamos porque Él está con nosotros. ¿Lo creas o no lo creas? Pero es mejor que lo creas. ¿Lo sientas o no lo sientas? Él está con nosotros. Porque eso es verdad. Porque Él es verdad, lo sientas o no lo sientas. Yo no sé si tú sentiste la presencia de Dios, yo no la sentí, yo creo que Él está con nosotros. Y por eso le canté con todo el gozo de mi corazón, porque Él está con nosotros. No sentí un airecito que me quemaba, no sentí que los vellos los pocos vellos de mis brazos se erizaban, pero estoy convencido de que Él es verdad y que Él está con nosotros. Por eso le canté con todo mi corazón. No necesito sentirlo, solamente necesito confiar en que todo lo que Él dice es verdad. Y Él dice que bajo el nuevo pacto Él estaría con nosotros. Ahora, entonces, ¿qué es la adopción? La adopción es la colocación, es cuando un niño menor de edad pasa a su mayoría de edad y ahora puede relacionarse con su padre cara a cara, cara a cara. Ahora puede hablar de manera ya no como un esclavo hablaría con su señor, sino como un hijo hablaría con su señor. Y aquí hay algo bien importante, hermanos. Miren lo que dice, para que recibamos la adopción de hijos. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Jesús mismo al comenzar su ministerio tenía como 30 años, siendo hijo,
según se suponía de José, hijo de Elí, versículo 38. ¿Alguien puede leer el verso 38? Hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de... ¿Cómo era Adán en su relación con el Padre antes de la caída? Exactamente. ¿Había un día especial para que Adán se acercara a la presencia de Dios? ¿Había un ritual específico? ¿Adán tenía que cantar primero para traer la presencia de Dios al huerto del Edén? ¿Tenía que levantar las manos para hacer que la presencia de Dios descendiera? ¿Necesitaba de un pastor, de un sacerdote, de un líder religioso, de un guía que lo acercara a la presencia de Dios? No. Antes de la caída no necesitaba nada de eso. Lo que está diciendo el texto es que bajo el nuevo pacto cada uno de nosotros somos llevados a la posición de hijos de Dios y cada uno de nosotros puede entrar. Es más, vivimos en la presencia de Dios. Tú no necesitas de un intercesor. Yo como pastor oro por ustedes, pero yo no te puedo acercar a la presencia de Dios. Yo no puedo acercarte a la presencia de Dios. Yo no puedo traer la presencia de Dios a tu vida. Yo no puedo hacer que la presencia de Dios llegue a tu vida. La bendición del nuevo pacto es que la iglesia está compuesta por puros mayores de edad, no niños. Ahí en la entrada hay un letrero que usted no logra ver, pero dice prohibida la entrada a menores de edad. Y no se refiere a sus pequeñitos, sino a todos aquellos que no saben relacionarse con Dios cara a cara. Porque de hecho sus pequeños tienen el privilegio de poderse acercar a Dios cara a cara. Desde el más pequeño hasta el mayor me conocerá, dice el nuevo pacto. Desde el más pequeño hasta el mayor de ellos me conocerá. Eso significa que en la congregación, sin importar la edad que tengas, tú has sido llamado a relacionarte cara a cara con Dios. Tú no necesitas, déjeme decirle esto, tú no necesitas de mí para acercarte a Dios. Y usted puede preguntar, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué usted está acá? Yo no estoy aquí para acercarte a Dios. Yo estoy aquí para enseñarte lo que la Biblia dice que es tu beneficio. Nosotros como adultos necesitamos de otros adultos. Por ejemplo, yo como adulto a veces necesito de otro adulto que me enseñe a hacer algo que tal vez estoy haciendo mal. Tal vez necesito de una persona, de un maestro, de un doctor que me enseñe a cuidar bien mi salud o a hacer bien algo que estoy haciendo mal. Pero ese adulto no lo va a hacer por mí. Él me dice lo que yo debo hacer y yo lo voy a hacer porque soy una persona adulta, porque soy un adulto. Ahora, los niños siempre van a necesitar que alguien haga las cosas por ellos. Mamá, me dejaron mucha tarea, mejor házmela tú. Y ahí está la mamá apurada haciendo una tarea que no le toca hacer. No quieres conducirlos a la adultez. Y muchas iglesias se benefician de tener niños cuando deben tener adultos. Se benefician de tener niños, ¿en qué sentido? Pues en que el pastor se convierte en el centro de la vida de la iglesia. ¿Quieres que yo voy a orar por ti para que Dios te dé lo que estás pidiendo? No, tú tienes que acercarte libremente a la presencia de Dios porque tú eres un adulto, has sido puesto, has sido adoptado. Adoptado no significa que no eras hijo y ahora eres hijo. Adoptado significa que eras un hijo menor de edad y ahora has pasado a la posición de mayoría de edad. Antes necesitabas de alguien que te acercara, ahora ya no necesitas de ese ayo, de ese instructor. Ahora, cara a cara, puedes hablar con Dios como lo hacía Adán en el huerto del Edén y como lo hacía Abraham antes de la ley. Si usted sigue con detenimiento la historia bíblica, se va a dar cuenta que fue a partir de la ley que el pueblo ya no pudo acercarse a Dios libremente. Abraham era amigo de Dios. Abraham vivió antes de la ley. No había ayo, no había instructor, no había maestro. Abraham se relacionaba directamente con Dios. Adán antes de la caída se relacionaba directamente con Dios. Tú eres llamado a ese mismo privilegio, hablar cara a cara con Dios.
Por eso es que usted jamás me va a ver a mí poniendo mis manos sobre su cabeza y hablando palabras extrañas y diciendo, tócalo, Espíritu Santo. Yo no puedo hacer eso. Me gustaría hacerlo y que usted me dé todo su dinero. Pero no debo hacerlo, porque usted ya es mayor de edad. Y a los mayores de edad se supone que no se les engaña, ¿no es cierto? Esa es la vida bajo el nuevo pacto y espero que usted la esté entendiendo. Jesús nace para reconciliarnos con el Padre, para sacarnos de esa posición de alejamiento, de no poder acercarnos a Él. Como gentiles no podíamos acercarnos a Él. No podíamos acercarnos a Él. Y los mismos judíos, siendo hijos, estaban en una minoría de edad, no podían acercarse a Él. Tenían que hacerlo a través de los rituales y si no salía el ritual perfecto, entonces no podías acercarte a Dios y tenías que hacerlo en momentos específicos a través de las normas requeridas por la ley. Has llegado a la mayoría de edad. Iglesia, has llegado a la mayoría de edad. Ustedes son mayores de edad, todos ustedes, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, no importa si tienes un año de haber creído en la fe o tienes 30 años de creer en la fe, no importa cuántos años tengas, has llegado a la mayoría de edad. Tú puedes, sin importar el tiempo que tengas de creyente, entrar libremente a la presencia de Dios. Dios jamás te va a decir, ¿qué haces aquí? Yo no te llamé. Sal de mi presencia y dile al pastor que él me diga qué es lo que tú quieres. Dios jamás te va a decir eso. Eres hijo, adoptado. Y espero que ahora usted entienda la palabra adoptado. Adoptado no significa de segunda clase. Adoptado significa ahora eres mayor de edad, capaz de hablar con el Padre cara a cara. Donde estés, donde te encuentres. Por eso le digo, nos reunimos libremente. Cada uno de nosotros está aquí porque hemos decidido estar aquí, porque somos libres, somos adultos mayores de edad. Hemos llegado a la plenitud. Ahora mire lo que dice la Escritura. Capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo, Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Mayoría de edad. Cristo puede hablar plena y libremente con el Padre sin ningún temor. ¿Qué es lo que dice Pablo? La meta de la iglesia de Éfeso era alcanzar esa madurez, que el creyente pudiera acercarse libremente al Padre como Cristo. Esa es la estatura del varón perfecto. Así como Adán hablaba cara a cara, así como Abraham hablaba cara a cara, tú y yo somos llamados a hacer exactamente lo mismo en nuestra relación con el Padre. Por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 18, por ahí así, le dice a los creyentes de Roma, ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual claman Abba. Es decir, han recibido ya esa promesa de que van a tener esa relación directa con el Padre. Hoy, para nosotros eso es realidad. Y quiero reiterarle algo. Los adultos nos ponemos de acuerdo para trabajar juntos. Esa es una de las características de los adultos. Los niños quieren trabajar individualmente solos. La iglesia precisamente es el consenso de gente adulta que se reúne para trabajar juntos en un solo propósito. Estamos aquí para trabajar juntos, oramos juntos, si alguien tiene una necesidad, oramos todos juntos, nos apoyamos, nos ayudamos porque somos adultos, pero nadie de ustedes necesita particularmente de mí para que Dios los escuche. Eso es a lo que me estoy refiriendo. No le estoy diciendo a mí, no me diga que ore con usted o por usted. No, todos juntos oramos. Yo necesito que usted ore por mí. Usted necesita que ore yo por usted, pero lo hacemos en conjunto. Pero como adultos somos capaces, tenemos la capacidad de saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos. Usted y yo podemos acercarnos libremente a la presencia de Dios. Algo que sería imposible si Cristo no se hubiera encarnado.
Espero que usted entienda la riqueza, la grandeza de este acontecimiento. Hoy nosotros podemos acercarnos libremente a la presencia de Dios. Podemos hacerlo con tal libertad como los creyentes del Antiguo Pacto nunca lo tuvieron. Ellos esperaron este momento. Hoy usted y yo lo tenemos. ¿Ha leído usted la historia de Abraham en alguna ocasión? ¿Ha leído el libro de Génesis? ¿Ve usted esa relación tan íntima que Dios tenía con Abraham? ¿Alguna vez ha pensado, me gustaría tener esa misma relación con Dios? Pues no siga perdiendo el tiempo. Porque cada uno de ustedes tiene incluso un privilegio mayor, porque Abraham vio de lejos lo que usted y yo hoy podemos disfrutar plenamente. Y si Abraham antes del Antiguo Pacto pudo disfrutarlo todavía cuando Cristo no había muerto, ¿cuánto más nosotros que estamos en un nuevo y mejor pacto podemos entrar libremente a la presencia de Dios? Y cuando digo entrar libremente a la presencia de Dios, no me refiero al domingo en este lugar, sino a cualquier día y en cualquier lugar. Usted puede acercarse al Padre con toda libertad y decirle, Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Quiero hablar contigo. No solamente quiero traerte mis problemas, mis luchas, sino también quiero que me ayudes a ver cómo puedo extender la grandeza de tu reino. Permítame terminar con esta analogía. Supongamos que, aunque yo sé que el hubiera no existe, pensemos que Adán y Eva no hubieran caído en pecado. Ellos viven en el huerto del Edén. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Toda la tierra era un hermoso huerto? No. No, el único lugar donde había abundancia y prosperidad era donde estaba Adán y Eva. Entonces Adán y Eva comienzan a tener hijos y esos hijos comienzan a multiplicarse y de repente ese huerto comienza a ser pequeño para ellos. Y los hijos tienen por necesidad que salir del huerto para buscar su propio lugar, su propia casa. ¿Qué cree que llevan en mente? La prosperidad de casa. Entonces ellos salen y comienzan a ver, esta tierra no se parece al lugar donde nosotros vivíamos. Pero recuerda, ellos no han pecado, no conocen la maldición, no conocen la muerte. ¿Qué cree que es lo que están viendo? Convirtamos este lugar en un lugar semejante a la casa de nuestro Padre. Y comienzan a trabajar para que ese huerto extienda sus paredes, sus límites. Y ahora la tierra comienza a convertirse también en un lugar semejante de donde provienen estos hijos de Adán. ¿Qué es lo que le intento decir? Vea usted a su alrededor y diga, convirtamos este lugar en un lugar semejante a la casa de nuestro Padre, donde está su presencia, donde la bondad, la misericordia, la gracia siempre está presente. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, qué feo está el mundo. Ay, ojalá ya se acabe. Ay, quién sabe qué va a hacer de mis hijos. ¿Esa sería la forma de pensar de nosotros creyentes? No, convirtamos este desierto en un lugar semejante al lugar de la habitación de nuestro Padre, donde la justicia, la misericordia, la gracia, la paz abundan, porque ahí está nuestro Señor. Entonces, hermanos, si hemos llegado a la mayoría de edad, pues actuemos sobre la base de esa verdad. Ya no somos menores de edad. Ninguno de ustedes necesita de mí personalmente para que Dios lo bendiga. Ninguno de ustedes necesita personalmente de mi oración. Y quiero repetirle, eso no significa que yo no estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes y espero que ustedes estén orando por mí. Recuerden lo que hacía Pablo. Pablo, como un adulto que estaba viendo el nuevo pacto y disfrutando el anticipo de aquel nuevo pacto, él no se avergonzaba de decir, hermanos, oren por nosotros para que las puertas del evangelio se abran y este evangelio se extienda. Él no se avergonzaba de decir, estoy muy triste, necesito que Timoteo esté aquí conmigo. Él no se avergonzaba de decirlo. ¿Por qué? Porque como adulto puedes también pedir ayuda y también ofrecer ayuda. Los niños no hacen eso. Los adultos
Sí lo hacemos. Así que vivamos la vida cristiana como adultos, creyentes que hemos sido adoptados, es decir, colocados en la posición de hijos de mayoría de edad y no pequeños niños. Sí, recordamos el nacimiento de Cristo, pero nuestro Jesús no es un niño en un pesebre, es el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, disfrutando plenamente la comunión con el Padre. Y esa misma bendición la tenemos cada uno de nosotros. Vamos a concluir. Incline su rostro y vamos a terminar con una oración.